Tema 32. La comprensión y expresión de textos escritos, bases lingüísticas, psicológicas y pedagógicas. La comprensión y la expresión escrita constituyen dos dimensiones esenciales de la competencia comunicativa. Comprender un texto no equivale a descodificar palabras de forma aislada, sino a construir una representación coherente de su significado. Escribir no consiste solo en aplicar normas gramaticales, sino en planificar, textualizar y revisar un mensaje adecuado a una finalidad, a un destinatario y a un género discursivo. El estudio de la lectura y la escritura se sitúan en la confluencia de varias disciplinas. Desde la lingüística, el texto se entiende como una unidad dotada de coherencia, cohesión, adecuación y organización interna. Desde las ciencias cognitivas, leer y escribir son procesos complejos de tratamiento de la información, en los que intervienen la memoria, la atención, el conocimiento previo y la capacidad inferencial. Mientras que desde la pedagogía ambos procesos requieren una enseñanza explícita, gradual y funcional. La psicolingüística, por su parte, ha mostrado que el lector no recibe pasivamente la información del texto. Al contrario, selecciona datos, formula hipótesis, establece inferencias y relaciona lo que ha leído con sus conocimientos. Del mismo modo, el escritor no transcribe simplemente lo que piensa, sino que construye progresivamente el texto mediante decisiones léxicas, sintáxicas y de todo tipo. Ahora, ¿qué es comprender un texto? Comprender un texto significa elaborar una representación mental de su contenido y de su organización. Esta representación es multiestructural porque integra distintos niveles del texto y multidimensional porque combina información lingüística, semántica, pragmática y cultural. Así, ante un enunciado como cerró el paraguas al entrar en el portal, el lector no solo identifica las palabras, sino que activa un marco de conocimiento. Probablemente llovía. El personaje venía de la calle y el portal funciona como un espacio de llegada. La comprensión exige, por tanto, procesos de descodificación, interpretación e inferencia a la vez. Dentro de la comprensión textual intervienen tres niveles fundamentales. Son la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Vamos a explicarlos. La microestructura corresponde a las relaciones locales entre palabras, oraciones y proposiciones. Incluye la progresión temática, de la que ya hablamos, la referencia, la cohesión gramatical y léxica y la interpretación de conectores. En la frase, cito, María entró en clase. Ella llevaba el libro en la mano. Fin de la cita. El pronombre ella se interpreta por anáfora y permite mantener la continuidad referencial. De esto ya hablamos antes. La macroestructura es el significado global del texto. Es el que nos permite formular el tema, distinguir ideas principales y secundarias y construir un resumen. Para obtener la macroestructura, el lector aplica operaciones como la supresión de detalles irrelevantes, es decir, ver cómo es el esqueleto del texto. También puede utilizar la generalización de informaciones particulares y la construcción de una idea global. Por último, tenemos la superestructura, que es el esquema convencional que organiza un tipo de texto. Por ejemplo, un relato suele articularse en situación inicial, conflicto y resolución. Una exposición presenta definición, explicación y ejemplos, y una argumentación desarrolla la tesis, el argumentario y la conclusión. ¿Vale? Serían como las partes, la superestructura. Reconocer estas formas ayuda al lector a anticipar la organización del contenido. Junto a estos tres niveles, lo repito una vez más, microestructura, macroestructura y superestructura, son decisivas las inferencias. Las inferencias son necesarias para completar
lo no dicho explícitamente. Otras permiten valorar la intención del emisor o relacionar el texto con un contexto. Cito, Juan abre la nevera y suspira, fin de la cita. El lector puede inferir que no encontró lo que buscaba, ¿vale? No te están diciendo, pero lo entiendes. Bien, vamos a hablar ahora de la expresión de los textos escritos. Primero, el concepto de competencia y actuación. La escritura exige una competencia textual, que no se reduce al conocimiento de la ortografía o de la sintaxis. El hablante debe dominar el código escrito, que presenta rasgos propios frente a la oralidad, evidentemente. Mayor planificación, menor dependencia del contexto inmediato, más elaboración sintáctica, uso más controlado de conectores y necesidad de organizar visualmente el texto mediante parágrafos, signos de puntuación y convenciones de género serían efectivamente todos ellos signos de una buena competencia textual. Luego tenemos la actuación. La actuación escrita es la realización concreta de esa competencia en una situación determinada. No se escribe igual una instancia administrativa, un comentario de texto, una noticia, un correo informal o una respuesta de examen. Cada género tiene una selección concreta de léxico, un registro, una estructura y un vocabulario con un determinado grado de explicitud. Ahora, dentro de la expresión podemos hablar de los procesos de composición, que hay varios, ya que la composición escrita debe entenderse como un proceso recursivo, no como una actividad lineal. Los modelos cognitivos de escritura suelen distinguir tres grandes operaciones. Tenemos la planificación, tenemos la textualización y tenemos la revisión. Estas serían las tres fases en el proceso de escritura. La planificación comprende la delimitación del tema, la finalidad, el destinatario, el género y los esquemas de ideas que vamos a desarrollar. Antes de escribir una exposición sobre el texto narrativo, por ejemplo, conviene decidir qué conceptos serán los centrales, cuáles serán los secundarios y cuáles vamos a desechar directamente. Después tenemos la textualización, que es una vez que hemos desarrollado este plan, vamos a transformarlo en un discurso. Aquí es cuando intervienen ya la selección de palabras, la construcción léxica, la cohesión, dónde ponemos una coma, dónde no, y cómo desarrollamos la progresión informativa. El escritor debe convertir ideas todavía abstractas en enunciados comprensibles y ordenados. Y por último tenemos la revisión, que permite controlar la coherencia global, la adecuación al destinatario, la corrección normativa y la eficacia comunicativa. Revisar no equivale siempre a corregir faltas. También implica reorganizar párrafos, eliminar repeticiones y precisar conceptos. Ahora vamos a hablar de algunas teorías o algunos enfoques didácticos en relación a la expresión escrita. Los enfoques didácticos de la escritura pueden organizarse en cuatro grandes orientaciones. El enfoque gramatical concede prioridad a la corrección normativa. Ortografía, morfología, sintaxis y puntuación. Es necesario pero insuficiente si se trabaja de forma aislada. Después tenemos el enfoque funcional, que enseña a escribir según la situación comunicativa y el género. El alumno aprende que cada texto responde a una finalidad: informar, solicitar, narrar, argumentar o explicar. Así, abro cita, solicito la revisión de la calificación, cierro cita, es adecuado para una instancia, pero resultaría extraño en una conversación informal, lógicamente. El enfoque basado en el proceso atiende a las fases reales de la composición: planificación, borrador, revisión y reescritura. Su ventaja es que convierte la escritura en una práctica mejorable y no en un producto cerrado desde el primer intento. Luego tenemos el enfoque basado en el contenido, que vincula la escritura con el aprendizaje de saberes.
Escribir sirve en este caso para organizar el conocimiento, resumir, comparar. Por eso la escritura no pertenece solo al área de la lengua, sino que atraviesa otras materias. Para enfocar todo esto en secundaria y bachillerato, hay que entender la comprensión y la expresión escritas como un trabajo integrado entre las diferentes partes. Leer textos variados ayuda a reconocer estructuras, recursos de cohesión, progresión temática, registros y géneros. Y escribir es muy importante porque permite aplicar estos aprendizajes en producciones propias. En relación a la EBAU, este tema resulta especialmente útil porque el alumnado debe demostrar comprensión gradual y capacidad de expresión escrita. En el comentario de texto se exige formular el tema, resumir, identificar la estructura y además en las preguntas de lengua y literatura debe redactar con claridad, con precisión conceptual y organización lógica. Y sabemos que en muchos casos ellos mismos tienen problemas para organizarse a la hora de escribir textos. Y desde el punto de vista metodológico conviene enseñar estrategias concretas, dárselo muy mascado, lectura exploratoria, subrayado selectivo, identificación de ideas principales, elaboración de esquemas, escritura de borradores, uso de conectores, revisión entre iguales y reescritura. Como conclusión, la comprensión y la expresión de textos escritos son procesos lingüísticos y cognitivos complejos. Comprender implica construir sentido a partir de la microestructura, la macroestructura y la superestructura. Escribir exige dominar el código escrito y organizar el proceso de composición, y su enseñanza debe combinar corrección normativa, funcionalidad comunicativa, reflexión sobre el proceso y trabajo con contenidos significativos.